El domingo fue su cumpleaños. La felicité fuera de antena, pero hoy también lo hago aquí, en Gente Desierta. Sí, muchísimas gracias. Felicidades. ¿Veinticuántos? Nada, hoy ya soy mayor, puedo votar, conducir, entrar en los bingos sin engañar a los de la puerta o sin enseñarles el DNI, me dejan pasar. También puedo salir con hombres. Todo eso sucede cuando ya soy mayor de edad, con mujeres, como en este momento. O con mujeres también misma, puedo salir. Nos da igual. Sí. Oye, felicidades, Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Mismo día que Freud. Sí, y que Julia Otero, por ejemplo. Y que Lolita Flores, cierto. Pescailla, sí. Y que George Clooney. Oye, casi nada. O sea que nada, día insigne para que salgan los libros de historia. Nada, pues 6 de felicidades mayo. a todos, a los que también celebraron su cumpleaños el domingo. Bueno, y hoy, Alejandra, en esta Gente al Desnudo, hablamos de terapias. Hablamos de terapias y dado que ayer habría podido ser el cumpleaños de Freud, igual que el mío, hablamos de terapias. ¿Por qué? Porque muchas personas que están sufriendo no tienen claro a qué tipo de terapeuta, ni siquiera si tienen claro si deberían ir al terapeuta, a cualquier tipo de terapeuta, o deberían lavar los trapos sucios en casa, que es un refrán que se utiliza mucho y sobre todo en determinados ambientes. Bien, las terapias tienen como objetivo ayudar a las personas a paliar su sufrimiento, a salir de ese estado de sufrimiento lo antes posible y a encontrar nuevos recursos que no se conocían hasta ahora y que forman parte de sus habilidades, aunque cuando uno está sufriendo no las reconoce. En este sentido, entiendo que cualquier persona que se plantea, sería bueno que yo fuese un terapeuta, pero ¿a qué tipo de terapeuta? Pues puede haber un cierto lío, ¿no? Entonces, hay que distinguir la posibilidad de acudir a un psiquiatra, a un psicólogo y a un coach. Así como los coach tienen presente qué sucede de la normalidad a la excelencia, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces personas que no están en el ámbito de la normalidad acuden a un coach para no ir a un psicólogo, dándoles la sensación o sintiendo que si van a un psicólogo es porque tienen algún tipo de patología que les hace sentirse débiles. ¿Todavía hay esos miedos, Alejandra? Sí. ¿Esos tabúes? Ya lo creo que sí. La persona le cuesta sentirse débil, le cuesta sentirse frágil y cree que un coach que trata desde la normalidad les va a ayudar mejor cuando no siempre es así. Entonces el coaching trata a las personas que se encuentran en una encrucijada profesional o social para que encuentren sus propios recursos, se focalicen o se enfoquen en la meta que quieren conseguir, pero partiendo siempre de la normalidad para llegar a la excelencia. Esto es importante. Ahora, ¿qué sucede cuando no estamos en un estado normal? Lo cual no quiere decir que estemos en un estado anormal. Entonces es cuando hay que acudir a un psicólogo. ¿Qué es no estar en un estado normal? Bueno, pues cuando tu comportamiento habitual viene siendo o tu sistema emocional viene estando en un o funcionando de una forma concreta y sucede algo en tu vida que te hace no ser la misma persona que antes, que te hace rumiar las mismas ideas continuamente y que te hace sufrir más de lo que es lógico en la cuestión, en tu línea vital, o sea, viendo la línea de tu comportamiento habitual y de repente sucede algo que no, que te saca de los parámetros normales. Ya. Entonces es cuando porque también es difícil, ¿no?, concretar qué es normal y qué no es normal, porque todos somos distintos. Ahí ¿no? está, pero Alejandra, si tú conoces más o menos tu patrón de vida, conoces más o menos cómo has soportado los desafíos que se te han presentado en la vida y que esos desafíos los has sabido superar con los recursos y las herramientas psicológicas a las que tenías disponibilidad en ese momento dado y que no han causado mayores consecuencias. Sin embargo, puede que esté sucediendo o haya sucedido algo en tu vida que no te permite salir de ahí durante un tiempo relativamente prolongado, que altera tu sueño, que altera tu tranquilidad, que altera tu carácter, que te tiene en un estado de inquietud y de sufrimiento demasiado largo. En ese caso, desde luego, las ayudas psicológicas o psicoterapéuticas van a ser enormemente beneficiosas porque te van a ayudar a entender
no solamente qué lo ha originado, que eso muchas personas lo tienen claro, sino por qué has caído en esa espiral de negatividad donde ya no ves qué recursos tienes para salir del tema. Aunque a veces es más consciente de todo eso el entorno que el propio individuo, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la enfermedad mental, porque ¿qué distingue a la persona especialista en psiquiatría del psicólogo? Bueno, los psicólogos tratamos a las personas que no tienen todavía una enfermedad mental. ¿Y qué es la enfermedad mental? Una enfermedad que te desapega totalmente de la realidad. O total o parcialmente de la realidad. La realidad es la que es, pero la persona la ve completamente distorsionada. Entonces, eso podemos decir que se trata de una enfermedad mental que a veces surge espontáneamente, a veces tenemos la carga genética de la locura, que eso es una enfermedad mental, y a veces simplemente terminamos ahí por no haber puesto remedio a tiempo antes con un psicólogo. Hasta que sucede la enfermedad mental, de todo lo anterior podemos encargarnos los psicólogos. Así como el médico especialista en psiquiatría medica, es decir, utiliza medicación química para ayudar a ese cerebro que ya está muy desequilibrado químicamente. ¿Y cómo ayudan? Bueno, pues por ejemplo con antidepresivos cuando hay exceso de tristeza, o con ansiolíticos cuando hay exceso de miedo. Exceso quiere decir que la persona ya no controla ese miedo. O neurolépticos cuando hay descontrol y fluctuaciones muy grandes emocionales y desde luego mentales. Pero esto es el campo de la psiquiatría. En el campo de la psicología tratamos el comportamiento humano cuando se pasa a un exceso de sufrimiento sin llegar a la enfermedad mental. Y dentro de la psicología y la psicoterapia en el ámbito de la psicología, entonces es cuando viene el lío, porque hay muchas especializaciones y también hay mucha diversidad entre tratamientos terapéuticos. Por lo tanto, es a lo que voy a intentar ayudar a los oyentes que nos estén escuchando en este momento y se estén planteando si ir a terapia. Y que no caigan en pseudoterapias, ¿eh? Y que no caigan en pseudoterapias. Hay que saber discernir entre lo serio y lo que no es serio. Claro. Bueno, por supuesto. Como pseudoterapia podemos incluir también las terapias hipnóticas. Y digo que los que hacen hipnosis no siempre han estudiado la carrera de psicología ni la carrera de medicina. A veces hacen unos cursos relativamente cortos donde aprenden a inducir al paciente a un estado de alteración de conciencia que supuestamente es un camino, una vía corta para que el paciente encuentre todo lo que hay en su inconsciente, lo cual no siempre es así, entre otras cosas porque no todo el mundo es sugestionable. Por más que el hipnoterapeuta conozca las consignas a dar, pues el paciente no siempre es lo suficientemente sugestionable, pero sobre todo yo invitaría a que investigasen antes la acreditación y la carrera, la licenciatura que hay detrás de este hipnoterapeuta. Antes de ponerse en manos de ellos, claro. Efectivamente, porque la carrera de psicología es larguísima, no digamos la de medicina, y estamos permanentemente estudiando. O sea, somos personas que estamos en continua formación, dado que continuamente aparecen hallazgos nuevos acerca del funcionamiento del cerebro. Últimamente la psicología y la neurología se han unido, se están dando la mano continuamente debido a las nuevas imágenes cerebrales que nos dan muchísima información que no conocíamos antes. Por ejemplo, ante una depresión, hace relativamente poco tiempo, se trataba siempre de la misma manera en lo que a medicación se refiere, ¿no? Hoy día, gracias a las imágenes cerebrales que proporcionan las máquinas que ahora mismo nos permiten ver lo que sucede en el cerebro de la persona, hemos averiguado que ante la misma sintomatología, persona con una ausencia de emocionalidad, que no tiene la energía necesaria para vivir adecuadamente, que eso es una depresión, sin embargo, se produce esto en cerebros infraactivados, que es como se ha venido tratando la depresión con antidepresivos normales,
como también, y esta es la gran sorpresa, en cerebros supraactivados, excesivamente activados. De manera que a estos pacientes, en cuanto se les daba el antidepresivo, lo que hacía precisamente su cerebro supraactivado era activarse más aún. Y no servía de nada, claro. Claro, y hoy día, pues, pero insisto en que la medicación la controla un médico psiquiatra y es quien tiene que pautar lo que es necesario, ¿no? Ahora, dentro de la psicología hay terapias y vamos a hablar de un licenciado en psicología, pues hay terapia de pareja y terapia sexual, que yo, por supuesto, aconsejo desde aquí a cualquiera que esté en una necesidad. Dentro de que en la psicología, por cierto, pasa un poco lo mismo que en la medicina. Así como hay un médico de medicina general que tiene un espectro muy amplio de lo que está pasando, pero luego a lo mejor si hay una patología concreta, pues bueno, es mucho más eficaz acudir al especialista en eso, ¿no? Bueno, pues hay terapia sexual, hay terapia de pareja, hay terapias educativas. No todos los licenciados en psicología hacen terapia, pero voy a hablar de los que sí hacen terapia. Y voy a hablar de lo más reciente, de lo último y de lo más reciente, hacia lo más, digamos, primitivo, ¿no? Lo más reciente es la terapia mindfulness. Y hablo de ello porque, bueno, yo soy especialista en eso, como ya he comentado muchísimas veces. Sí. Sin embargo, tengo que hacer una llamada de atención a todos aquellos que dicen hacer terapia mindfulness sin haber estudiado la carrera de psicología o no saber nada de neurociencia, porque la terapia mindfulness modifica las ondas cerebrales y no sirve para todo. Sirve para determinadas cosas. Ya, gente, por ejemplo, que ha hecho un cursillo de lo que sea, ¿no? De 2 días y ya son especialistas, ¿no? O dicen ser especialistas. Claro, qué peligroso. Bueno, que vamos a hablar qué es la terapia mindfulness. Sí. Bueno, pues es lo más de rigurosísima actualidad. El objetivo es que los participantes, que no necesariamente son pacientes, o sea, no tienen todavía una enfermedad en sí misma, pero lo que pretende es que se adquiera un estado de conciencia, es decir, me doy cuenta y de calma, este es el asunto, en situaciones desafiantes. Hacer una serie de ejercicios diarios quiere decir diarios de 5 o 10 minutos todos los días, que ayudan a autorregular el comportamiento de la persona y se conocen mejor. Entonces, ¿por qué digo que es importante que esto lo enseñe un licenciado en psicología, en medicina o en neurología? Porque he comentado antes que altera las ondas cerebrales, pero ayuda a estar presente, y hay que tener un claro conocimiento de cuáles son las heridas que trae esta persona de su infancia, porque de lo contrario, de no trabajar con la persona esto, lo que hacen las técnicas de mindfulness, las prácticas de mindfulness, es poner un tapón sobre heridas que están debajo, que van a saltar y van a explotar en cualquier momento. Efectivamente. Entonces, no por haber hecho un cursito corto y decirle a las personas estas prácticas que tienen que hacer diariamente, se va a solucionar el tema, sino que hay que limpiar primero para luego prevenir recaídas posteriores. Comento esto no solo porque yo lo hago, sino porque es lo más, como digo antes, de rabiosa actualidad. Pero vamos de aquí un poco hacia atrás. La terapia EMDR. EME de España, M de Madrid, R de Roma, D de Dinamarca y ya me he perdido. EMDR. Terapia EMDR está específicamente, o sea, se da la mano con la neurología, sí, y está específicamente indicada, y por cierto es buenísima para las fobias, porque la soluciona de una manera rapidísima, y yo de aquí lo recomiendo muchísimo. Para evitar intrusismo, la Asociación Española de EMDR, porque hay que hacer una formación larga de 2 años, pasando exámenes, solo pueden aplicar esta terapia psicólogos o psiquiatras, y pues hay que hacer, como digo, una especialización. Entonces, para evitar el intrusismo, la Asociación Española de EMDR tiene un listado
listado, una página web con un listado de todos los terapeutas que hemos pasado esos exámenes y podemos aplicar este tipo de terapia. Y es público ese listado. Sí. Lo podemos ver. Bien. Entras en la página web, Asociación Española MDR, y ahí lo tienes. Aparecemos todos y además por especializaciones. Si somos especialistas en adolescentes, en adultos, en fin, ese tipo de cosas. Se trabaja MDR, y esto es lo grande del MDR, con niños muy, muy pequeños, aunque todavía ni siquiera hablen. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucho trauma en el parto, en el nacimiento, que a lo mejor no es consciente para los padres, pero el niño llora mucho, está muy inquieto, llora cuando ve una luz, y tiene un comportamiento distinto del que tienen otros niños de su misma edad. Entonces el MDR sabe trabajar muy bien con estas cosas y fobias que en otro tipo de terapias no se podrían aplicar con niños tan pequeños o tardan mucho en solucionarse. Con el MDR se solucionan de una forma bastante rápida y muy benigna, y además es muy interesante porque es hacer un viaje hacia ti mismo, convirtiéndote un poco en un detective de ti mismo. Lo que me encanta a mí en particular de la terapia MDR es que da una autonomía y una independencia enorme al paciente o al cliente, y no hay dependencia alguna, absolutamente ninguna. O sea, lleva sus riendas, del sus terapeuta. propias riendas. Sí, a mí me gusta que el paciente o el cliente tengan libertad y no se genere dependencia con el terapeuta. Bien, antes, o sea, vamos de lo más reciente a otras posibilidades anteriores, está la terapia breve. La terapia breve sale aproximadamente a finales de los años 70 y supone también una revolución en el mundo terapéutico que, pues a veces las personas que entraban en una terapia se pasaban 4 y 5 años. Bueno, pues la terapia breve va, como su nombre indica, a mucha más velocidad. Surge de nuevo en Estados Unidos y trabaja un hijo de la terapia sistémica. Voy a hablar de ella ahora. La terapia breve es un hijo de eso, ¿no? Pero hablo ahora de la terapia sistémica, que considera que el individuo no está aislado, no está solo, no nace solo. Nace en una comunidad que pueda ser una familia, y esa familia a su vez integrada en otra comunidad tiene en cuenta la familia primaria y tiene en cuenta la familia secundaria, que puedan ser abuelos, y cómo los padres de cada uno de nosotros viene con mucha información genética y psicológica a la vez de los hogares en los que estos padres nuestros se han criado. Entonces tiene en cuenta el sistema familiar desde bastante edad temprana, ¿no? Y cómo ese sistema familiar ha condicionado nuestra forma de ser, no solamente en el ámbito genético, sino también en el ámbito del comportamiento. Y lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Yo, pues no he nacido en una época donde en España ni se pasaba hambre, ni había riesgo de pasar hambre. Sin embargo, a mí, mis padres me insistían en que había que comerse todo lo que le ponían a uno en el plato, no por educación no, era por si había guerra, porque ellos, mis padres, habían pasado la guerra. Siendo niños habían pasado hambre durante la guerra, y a mí me habían pasado la información del miedo y el hambre que ellos habían pasado, aunque yo no he vivido nunca esa situación, ¿no? Bueno, pues la terapia sistémica tiene en cuenta todas estas variables. ¿Por qué necesitas ser comedora de sobras cuando, por ejemplo, que se da mucho en algunas personas, que se van comiendo todo lo que dejan otros? Bueno, ¿por qué? ¿De dónde te viene esto? Ah, claro, si es que mira, a tus padres les pasó esto, y las consignas que te daban. Sí, en fin, sí. La terapia sistémica tiene en cuenta todo este sistema. Anteriormente a eso, que también fue una especie de fantástica evolución en el mundo terapéutico, está la Gestalt. Tenemos 3 minutos ya, Uy, Alejandra. qué poco, pues daremos Sí, a otro. mira el Bien, reloj. yo no voy a hablar del psicoanálisis, porque es lo primero de todo, que es de Freud, y entonces esto está muy superado, ¿no? Pero bien, la terapia de Gestalt tiene en cuenta a todo el ser humano, incluso sus somatizaciones y su cuerpo. Y esta es también una super revolución, porque no
no solamente considera el comportamiento, sino que considera que el comportamiento es resultado de lo que la persona piensa, de lo que la persona siente y de cómo esos sentimientos se expresan a través de su cuerpo. También está la terapia humanista, que tiene que ayuda a la persona a reconocer si es verdad todo lo que está pensando. Por ejemplo, nadie me hace caso o me siento muy solo. Entonces te hace preguntas muy concretas donde puedes saber con absoluta certeza que nadie en este mundo te hace caso. Entonces, al ayudarte a revisar cómo te hablas o las informaciones verbales que tú mismo te dices y por lo tanto te crees que no son reales, que en realidad, bueno, pues son una proyección fantástica, desapegada de la realidad, y que cuando la revisas es como si entraras en un cuarto oscuro al que de repente das la luz y entonces te das cuenta de lo que sí es verdad y de lo que te estás inventando simplemente. De allí para atrás, la cognitivo-conductual, que es la que yo estudié en la carrera, que te ayuda a pensar y a comportarte en función de un pensamiento mucho más lógico y mucho más apegado a la realidad que lo que te estás imaginando. Y, por ejemplo, si tienes una crisis de pareja, ya nadie me va a querer o me mantengo aquí porque voy a quedarme sola para el resto de mi vida, bueno, pues la terapia cognitivo-conductual te ayuda a entender que eso que tú te estás diciendo no tiene por qué ser real, y de ahí pasamos ya a lo primero de todo, que es la terapia, el psicoanálisis, que viene de Freud, demasiado antiguo para mi gusto y muy superado, pues son claro, terapias muy largas de 4 y 5 años, bueno, pues que actualmente están ya muy superadas. Bueno, un amplio repaso a los distintos tipos de terapia hoy con Alejandra Vallejo Nájera. Muy interesante, Alejandra, de verdad. Bueno, pues hasta la semana que viene. Ya mismo. Un beso. Adiós. Adiós.